3:28, lo que toca ahora es nuestro bloque económico. A ver, estamos en época navideña, uno de los momentos comerciales más importantes del año. Y de seguro, usted que nos ve tiene por ahí algún emprendimiento, una pequeña empresa que quiere potenciar. ¿Cómo hacerlo? Ahora se lo vamos a explicar. Estamos con Fabio Mori, profesor de ESAN, con nosotros justamente para hablar de ese tema. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo hacemos, sobre todo en estas épocas importantes comercialmente en el año, para sacarle el jugo, potenciar nuestros pequeños emprendimientos? Muy buena pregunta. Bueno, definitivamente, pues, diciembre para muchos rubros es la principal campaña que hay en todo el año, ¿no? Para muchas empresas de retail y sobre todo muchas pymes enfocadas a lo que es consumo. Bien, recordemos a todo esto que 1 de cada 3 pymes en el Perú sobreviven al tercer año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a hacer de que potencien nuestras pymes, que representan el 22% del PBI en todo el país? O sea, traduciendo esa información, que es interesante, 2 de cada 3 pymes no llegan al tercer año. Es correcto. Bueno, es una cifra alta. Sí, alta, claro que sí. Y más aún cuando son las empresas que mueven el 22% del PBI en todo el país. Entonces, ¿cómo potenciar la pyme? De hecho, hay muchos flancos, pero dado los tiempos, vamos a soltar 3 pastillas muy puntuales enfocadas básicamente a la venta. Y a todo esto, yo pregunto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, 2 bodegas, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia una bodega de la esquina con la bodega que está al frente? Muy pocas veces la diferencia es ligera, es somera. No sé si te has dado cuenta de eso. Entonces, en productos, en precios, básicamente lo mismo. Exactamente, ¿no? Digamos que la diferencia tiene que ir por otro lado. Es correcto. ¿Qué hago para diferenciarme de mi vecino competidor de al lado? Ahí vienen justamente las pastillas. Lo que tenemos que hacer para eso es generar estrategias de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo puedo vender lo mismo que el vecino y ganar más. Sí, puedo hacer esto. Puedo lograr esto, justamente aplicando estrategias de diferenciación. ¿Qué es esto de las estrategias de diferenciación? No viene a ser otra cosa más que la forma como yo empiezo a generar la venta de un producto o un servicio. Y lo primero que hay que hacer es, si uno es el dueño de una pyme, de un negocio, de una empresa, uno lo que tiene que empezar a trabajar es, primero, la marca personal, la marca propia, ¿no? Generar un proceso en el cual esta marca personal me permita cambiar a mis clientes por creyentes. Pero estos creyentes, ¿en base a qué van a ser? Van a ser en base a información que yo les dé de manera gratuita, de manera abierta, pero que les represente mucho valor, ¿no? ¿Cómo es esto? De pronto, pues, si estamos hablando de galletas, ¿no? Hay todo tipo de galletas, ¿no? Con azúcar, con stevia, libres de gluten, con gluten, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la clientela que tengo, ¿no? De pronto descubro de que hay una necesidad importante en consumir galletas libres de gluten. Entonces, ¿qué tipo de información tengo que empezar a dar? Pues información sobre salud, sobre por qué es bueno comer productos libres de gluten, ¿no? Y esta información, que la voy dando abiertamente, empieza a generar interés en una parte del mercado. Y ese interés termina desatándose muchas veces en un proceso que se llama comunidad, ¿no? Empiezo a generarme una comunidad de creyentes. Que empieza con esa publicidad gratuita que es del boca en boca, ¿no? Exactamente. Muchas veces dicen que para hacer esto hay que usar el marketing digital. Es una de las herramientas. Un emprendedor, un empresario puede pararse en su local, en su tienda, y puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Los principios no cambian. El modo sí, pero los principios no. Entonces, el primer tip, el primer consejo es justamente hacer esto de venderse a uno mismo por encima de su producto o de su propio negocio. Generar una marca personal que permita cambiar a estos clientes en creyentes, ¿no? Lo segundo y más importante es
Si me voy, por ejemplo, a estas épocas, ¿no?, donde se venden muchos panetones, ¿cuál es la diferencia entre el panetón A y el panetón B? Más allá de los colores de las cajas. Probablemente muy poco, ¿no?, si me pongo a leer las recetas. Pero ¿cuál es el beneficio que hay entre un panetón convencional y un panetón que está endulzado con stevia, por ejemplo? O un panetón que tiene productos integrales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que genera esto? O que está libre de octógonos. O que está libre de octógonos, por supuesto, ¿no? Hay un beneficio ahí que va por encima del producto mismo de la marca, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta era la información, con toda la información que hay actualmente, lo que tenemos que hacer es, o sea, por lo que competimos los emprendedores y los empresarios, es por captar la atención del mercado. Hoy en día ese es el recurso más valioso. Entonces, ¿cómo lograr captar la atención de mi mercado, de mi segmento? Pues muy sencillo. Tengo que enfocarme en los beneficios de mi producto o servicio para poder captar esa atención. ¿Por qué? Porque mi consumidor, mi mercado, mi cliente, mi creyente, lo que está esperando es justamente atender una necesidad, algo que me está inquietando, algo que me estresa. Y si encuentro un producto o servicio que alivia ese dolor, ese estrés, esa ansiedad, ahí se hace el match y ahí es donde empieza a generarse el negocio y ahí es donde empiezan a despegar las compañías. Claro, y de repente no es un match inmediato con el primer cliente que entra, ¿no? Al que le dices, tengo el panetón A, B, C y tengo el D libre de octógonos, por si te interesa, si estás cuidando la dieta, si estás subido en azúcar. De repente el primero te dice, no, dame igual el convencional, el segundo también, pero el tercero ya sí es un cliente que le interesa eso. Exacto. Y ese tercero irá a su casa, a sus amigos, le comentará, oye, en la bodega de la esquina, no en la de al frente, sino en esta nos están ofreciendo un producto distinto que podríamos conseguir solo en supermercados y él lo tiene, ¿no? Es correcto. Y ahí se genera una diferenciación. Ahí se genera una diferenciación. Y el tercer punto más importante, yo ya generé una comunidad de creyentes, ¿no? Ya estoy hablando de los beneficios, ya no hablo de marcas o de productos. En la etapa 1 y en la etapa 2 ya estoy empezando a generar venta. ¿Cómo capitalizo, cómo potencio esta venta? Empiezo a hablar de los testimonios. Empiezo a hablar de gente que se ha visto beneficiada con mi producto, con mi servicio. Y refuerzo nuevamente la etapa 1, ¿no? Entonces, estos tres puntos, estos tres pilares me permiten potenciar una pyme, una empresa, un negocio, ¿no? A mí me gusta ir siempre de ejemplos, lo hago en clases y lo hago también en mis consultorías, ir de menos a más, ¿no? Hablaba de 2 bodegas, ¿no?, que podrían aplicar estos conceptos de diferenciación. Yo le pregunto aquí a la audiencia si esto se podría hacer de pronto, pues, con empresas. Definitivamente sí. Desde chiquitos hasta grandes. Exactamente, las transnacionales lo aplican. Entonces, con pequeños, el arte del management es eso, con pequeños detalles puestos en marcha podemos lograr grandes cosas, ¿no? Y hoy en día, en un mercado tan homogéneo, tan competitivo por precios, las estrategias de diferenciación como estas son muy importantes para poder potenciar una empresa y aprovechar mucho más una campaña, pues, de Navidad, una campaña de verano. Además, es interesante, Fabio, porque finalmente eso, más allá del ingenio y el tiempo de pensar, no es una inversión monetaria la que hay que hacer, ¿no es cierto? Es darle vueltas al asunto y encontrar salidas imaginativas. Exactamente, exactamente. En realidad, el mejor capital de una empresa está en la puesta en marcha de las ideas, de la imaginación. Tiene que haber obviamente una etapa de ensayo-error, es normal, pero una vez que funciona la idea, esto es pues algo que prende como una pequeña fogata y de pronto termina siendo una hoguera. Entonces, eso se puede lograr aplicando estos conceptos que de pronto, como bien dices tú, no son muy costosos. Es solamente ponerlos en marcha y con esto empezar a tener otro tipo de resultados. Y estamos obligados a ser imaginativos, sobre todo estos negocios así como una bodega de barrio o algo, porque te ponen una tienda de conveniencia a 100 metros y te fregaron, porque vienen eso sí con toda una maquinaria y es complicado competir. Ahí sí la imaginación tiene que acelerarse. Sí, has dado un buen ejemplo. Sí, de hecho, pues una cadena, ¿no?, de tiendas por conveniencia ya tiene toda una logística, toda una infraestructura diseñada y estudiada previamente. Ahora,
esto no es para preocuparse. Yo te doy un ejemplo. Hay cadenas que venden pues frutas, verduras, y hay mercados locales o bodeguitas de esquina que te venden también frutas y verduras, pero hay una diferencia enorme. Yo sé que en la bodeguita voy a encontrar la fruta y verdura ya madurita y lista para comérmela ahorita, ¿no? Y fiadito, y fiadito, ¿no? a veces. Claro. Sí, es verdad. Exactamente. Claro, y hay una relación de tanta cercanía con los clientes habituales que se da eso, ¿no? Te pago al final de la semana o te pago en la quincena y no hay problema. Se ha generado ahí incluso una rotación del crédito. Es correcto, es correcto. Y con esto pues dinamizo mi negocio, empiezo a potenciarlo y algo muy importante, ¿no? Cambio el concepto de cliente por el concepto de creyentes. De creyentes. Me gusta esa palabra. Muchas gracias, Fabio, por haber estado aquí. Gracias. Muy interesante. Espero que le haya servido los consejos. Hasta aquí nuestro bloque económico. 3:39, tenemos información en vivo y en directo.